El capitán Jake Morrison siempre se había enorgullecido de ser un excelente piloto, hasta el momento en que su sistema de navegación sufrió lo que solo podría describirse como una completa crisis nerviosa, a medio camino entre el sistema Taeti y la inutilidad absoluta. El aterrizaje forzoso que siguió fue menos un descenso de emergencia elegante y más un meteorito furioso con problemas de compromiso. Mientras Jake salía a rastras de su nave humeante, con el ego herido y una colección de nuevas abolladuras, se encontró cara a cara con lo que parecía ser una manada de lobos bípedos. Medían unas 7 toneladas, cubiertos de pelaje gris modelado, con ojos que brillaban con un inquietante tono ámbar en el atardecer alienígena. Su líder, un ejemplar particularmente imponente, dio un paso al frente y anunció en un inglés perfectamente traducido: «Soy Alpha Grang, y han entrado en nuestro territorio de caza». Jake parpadeó. ¿Colmillo Gruñón? ¿En serio? ¿Ese es el nombre que eligieron? Lo elegí yo mismo, respondió Colmillo Gruñón, inflando el pecho. Infunde miedo en los corazones de nuestros enemigos. Cierto. Bueno, Colmillo Gruñón, soy el capitán Jake Morrison y estoy teniendo un día terrible. Así que, si planeas comerme, ¿podrías apuntarlo para el martes que viene? Me duele la cabeza. Lo que sucedió después fue, sin duda, el intento depredador más patético que Jake había presenciado. Grang y su manada comenzaron lo que, generosamente, podría llamarse una cacería, pero parecía más bien un grupo de bailarines entusiastas pero muy descoordinados intentando representar el lago de los cisnes con los ojos vendados. Primero, intentaron rodearlo. Esto habría sido intimidante si no se hubieran chocado constantemente y disculpado. Luego, intentaron parecer amenazantes mostrando sus impresionantes colmillos, pero de alguna manera lograron que pareciera más una revisión dental incómoda. Uno de ellos incluso tropezó con sus propios pies y aterrizó de bruces en un trozo de musgo morado. ¿De verdad intentan cazarme ahora mismo?, preguntó Jake, viendo como otro miembro de la manada se distraía con una mariposa y se alejaba a la carrera. Colmillos Gruñones bajó ligeramente las orejas. Somos depredadores temibles, insistió, aunque su voz carecía de convicción. Llevamos varios minutos siguiéndolos. Varios minutos enteros. ¡Guau! Me impresiona de verdad que me hayan encontrado junto al cráter humeante. Jake empezó a comprender la verdad al observar a la manada con más atención. A pesar de su aspecto intimidante, estos alienígenas tenían el instinto depredador de un grupo de Golden Retrievers. Se distraían constantemente. Su ataque coordinado parecía un flashmob mal coreografiado. Y cuando uno de ellos intentó demostrar su destreza cazadora abalanzándose sobre una roca, ésta ganó. Déjame preguntarte algo, Colmillo Gruñón, dijo Jake, sentándose en una roca conveniente. ¿Cuándo fue la última vez que atraparon algo? El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake podía oír el viento silbando a través del agujero de su nave dañada. Los miembros de la manada intercambiaron miradas, arrastraron los pies, en general, parecían estudiantes a quienes les hubieran pedido que explicaran por qué no habían hecho sus deberes en los últimos 6 meses. Lo somos, empezó Grang, pero se detuvo. Lo intentó de nuevo. La cosa es que... Otra pausa. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Puede que estemos teniendo dificultades técnicas con todo el asunto de los depredadores. Lo que siguió fue posiblemente la confesión más vergonzosa en la historia de las relaciones interespecies. Grang, con aspecto de preferir estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia, explicó su situación con todo el entusiasmo de quien lee su propio obituario. La verdad, Capitán Morrison, es que somos carnívoros que no podemos cazar. Nuestras presas, los porteros, son demasiado rápidos e inteligentes para nosotros. Se burlan de nosotros con su agilidad superior y lo que solo podemos suponer es su avanzado conocimiento táctico. Jake levantó una ceja. Avanzado conocimiento táctico. ¿Qué son exactamente estos porteros? Criaturas con forma de conejo del tamaño de tus gatos terrestres,
admitió un miembro más pequeño de la manada que había estado intentando esconderse detrás de Groll Fang. Soy Beta Fang Whisper, segundo al mando. Los porteros nos han estado evadiendo durante siglos. Parecen saber cada uno de nuestros movimientos antes de que los hagamos. Bien, dijo Jake lentamente. Entonces, ¿me estás diciendo que una manada de criaturas lobo de 7 pies de altura está siendo burlada por conejos espaciales? La manada colectivamente hizo una mueca. Fang Whisper comenzó a crujir sus garras con nerviosismo. Dicho así, suena bastante patético. Hemos estado sobreviviendo con bayas y tubérculos. ¿Sabes lo humillante que es para un depredador ápice vivir con una dieta vegetariana? Mis antepasados probablemente estén dando vueltas en sus cuevas funerarias. Groll Fang le lanzó una mirada de advertencia. Fang Whisper tiende a darle demasiadas vueltas a nuestra situación. ¿Demasiado vueltas? Fang Whisper con la voz quebrada. Groll Fang. Somos el hazmerreír del ecosistema. Ayer, un portero se detuvo a mitad de escape para acicalarse. Se estaba burlando de nosotros. Burlándose de nosotros con una higiene personal superior. Jake se levantó y caminó alrededor de la manada, examinándolos como un sargento instructor inspeccionando reclutas. Tenían patas poderosas diseñadas para correr, ojos agudos, obviamente diseñados para rastrear, garras afiladas perfectas para atrapar presas y colmillos impresionantes ideales para, bueno, lo obvio. Eran obras maestras evolutivas del diseño depredador. También eran un completo desastre al usarlos. ¿Sabes cuál es tu problema?, anunció Jake. Tienes todo el equipo necesario, pero no tienes ni idea de cómo usarlo. Es como ver a alguien intentar realizar una cirugía con una motosierra. Técnicamente, tienes una herramienta de corte, pero tu técnica necesita mejorar. Groll Fang se animó un poco. ¿Entonces crees que podemos aprender? Oh, sé que puedes aprender. La pregunta es si estás listo para admitir que tal vez, solo tal vez, tu estrategia de caza de cargar directamente contra la presa mientras aúllas sobre tu temible reputación necesite algunos ajustes menores. Jake decidió empezar con lo básico. Muy básico, vergonzosamente básico. Antes de siquiera pensar en cazar a esos rebotadores, vamos a aprender algo llamado paciencia, anunció, guiando a la manada hacia la orilla de un río púrpura que serpenteaba a través del paisaje alienígena. Vamos a pescar. Grofang examinó el agua con recelo. Pescamos, pero somos depredadores terrestres. Sin duda, nuestro destino reside en la noble búsqueda de presas terrestres. Tu destino ahora mismo reside en no morir de hambre. Además, pescar te enseña los fundamentos, paciencia, sincronización y el revolucionario concepto de esperar a que tu comida llegue a ti en lugar de perseguirla a gritos. Jake fabricó lanzas de pesca rudimentarias con algunos restos y demostró la técnica. Mira, esperas en silencio, observas el movimiento y luego atacas rápido y limpio. Simple. Lo que siguió fue todo menos simple. La idea de pesca de gran consistía en pararse en las aguas poco profundas e intentar intimidar a los peces para que se sometieran mediante una serie de poses cada vez más dramáticas y lo que él llamaba discursos depredadores. Escúchenme, criaturas acuáticas, bramó al agua. Soy Colmillo Gruñón, terror de la superficie. Ríndanse a mis poderosas fauces y les prometo que su sacrificio será recordado en las canciones de mi pueblo. El pez, aparentemente indiferente a sus habilidades oratorias, continuó nadando en círculos pacíficos. Mientras tanto, Fang Whisper atravesaba lo que solo podría describirse como una crisis existencial sobre la ética del engaño. Pero, Capitán Morrison, ¿no estamos siendo deshonestos con estos inocentes peces? Nos hacemos pasar por inofensivos habitantes de la superficie mientras albergamos intenciones depredadoras. ¿Y si tienen familia? ¿Y si planeaban reunirse con amigos más tarde? Fang susurró, dijo Jake con paciencia. Es un pez. Tiene aproximadamente la misma complejidad emocional que una planta de interior. Pero ¿y si no la tiene?
¿Y si tras esos pequeños ojos brillantes se esconde el alma de un poeta? A los demás miembros de la manada no les iba mucho mejor. Uno seguía intentando retar a su propio reflejo en el agua a un combate singular. Otro se había convencido de que los peces usaban algún tipo de comunicación telepática para coordinar sus tácticas de evasión e intentaba pensar como un pez aguantando la respiración bajo el agua hasta desmayarse. Tras 2 horas de este espectáculo de comedia acuática, Jake empezaba a cuestionar sus decisiones vitales. Entonces, milagro de los milagros, Groll Fang logró arponear un pez. La celebración de la victoria que siguió fue tan ruidosa y entusiasta que probablemente ahuyentó a toda la vida acuática a varios kilómetros río abajo. He conquistado al enemigo con aletas, anunció Groll Fang, levantando su captura como si acabara de ganar una medalla de oro olímpica. Soy el auténtico alfa de la tierra y el mar. ¿Has atrapado un pez, Groll Fang? 1. Quizás deberíamos esperar un poco antes de proclamarnos amos de los océanos. Pero Jake tuvo que admitir que ver la genuina emoción de las manadas por su primera cacería exitosa era extrañamente conmovedor, incluso después de haber tardado 2 horas en atrapar un solo pez que probablemente estaba demasiado confundido para alejarse nadando. Ahora viene la parte realmente revolucionaria, anunció Jake, sacando algunos utensilios básicos de cocina de su kit de supervivencia. Vamos a cocinarlo. La manada lo miró como si acabara de sugerir que enseñaran a los peces a bailar claqué. ¿Interrogar al primer grupo?, preguntó Cook vacilante. ¿Te refieres a que esté caliente? Me refiero a que esté rico. Créeme. Tras el triunfo pesquero, Jake decidió que era hora de afrontar el evento principal: cazar a los infames rebotadores. Había observado a estas criaturas desde la distancia y concluyó que eran básicamente conejos alienígenas con delirios de grandeza y una desafortunada tendencia a presumir. Muy bien, equipo, anunció Jake con su voz militar más seria. Hoy aprendemos sigilo, el arte de moverse sin ser detectados. La antigua técnica humana de no anunciar tu presencia a todo en un radio de 3 metros. Gralang asintió sabiamente. Ah, sí, sigilo. Conocemos este concepto. Observa. Lo que Groll Fang aparentemente consideraba sigilo era una peculiar forma de andar de puntillas agresivo que lo hacía parecer como si estuviera realizando una especie de danza ritual mientras sufría de estreñimiento severo. Avanzaba con pasos de ralentización exagerados, levantando cada pie dramáticamente antes de apoyarlo con la delicadeza de quien desactiva una bomba. El efecto era tan sutil como un letrero de neón que anuncia la llegada de un depredador. Eso no es sigilo, Groll Fang. Es danza interpretativa. Sigilo significa moverse silenciosa y naturalmente, no como si estuvieras haciendo una audición para la tropa de mimos más obvia de la galaxia. La lección de rastreo fue aún peor. Jake les enseñó análisis básico de huellas, explicando cómo leer las señales de dónde habían estado los porteros y en qué dirección se habían ido. El cácere tomó esta lección, y de alguna manera, la transformó en algo parecido a una investigación criminal mezclada con una sesión espiritista. Fang Whisper se agachó sobre unas huellas, estudiándolas con intensa concentración. Estas huellas cuentan una historia, anunció con solemnidad. Este portero tenía aproximadamente 2 temporadas, posiblemente zurdo y con tendencia a la ansiedad existencial. Puedo percibir su agitación interior a través de las huellas. Fang susurró, son huellas, no lecturas de la palma. Te indican el camino que tomó el animal, no su perfil psicológico. Pero Fang Whisper estaba sumido en su fantasía forense. Un momento, hay más. Esta criatura había discutido recientemente con su pareja sobre los límites territoriales. ¿Ves cómo la pata izquierda presiona más? Signos clásicos de estrés en la relación. Mientras tanto, otro miembro de la manada había decidido que el método de rastreo más efectivo era interrogar directamente las huellas. Jake observó con asombro cómo el alienígena se agachaba y comenzaba lo que solo podía describirse como una entrevista con el suelo. ¿A dónde fue tu creador, pequeña huella en la tierra?
Habla y tu cooperación quedará registrada en nuestros registros oficiales de caza. Como era previsible, la huella se negó a hacer comentarios. El verdadero desastre comenzó cuando avistaron a un gorila. La criatura era del tamaño de un gato doméstico, cubierta de un pelaje azul iridiscente, con orejas largas y una expresión de suficiencia que sugería que sabía exactamente lo incompetentes que eran sus posibles depredadores. El plan de Jake era simple: rodear a la criatura sigilosamente, cortarle las vías de escape y luego acercarse como una unidad coordinada. La interpretación de los cátaros de este plan fue completamente distinta. Ralph Fang, aparentemente olvidando todo lo que acababan de aprender sobre sigilo, se irguió hasta alcanzar sus 2 metros de altura y se dirigió directamente al gorila. Pequeña presa, soy Alpha Grow Fang. Te reto a un combate singular honorable. Enfréntame con valentía y tu derrota será rápida y noble. El gorila ladeó la cabeza, con aspecto genuinamente desconcertado por este suceso. Gruñó Fang. Jake siseó. No se reta a una presa a un duelo. Se la atrapa sigilosamente, sin invitarla formalmente a escapar. Pero Grow Fang estaba en plena ceremonia. Sería deshonroso atacar sin una declaración de intenciones adecuada. Esta criatura merece conocer la identidad de su digno oponente. El portero, aparentemente harto de estas tonterías, hizo lo que Jake solo pudo interpretar como un encogimiento de hombros y salió disparado a toda velocidad. La manada los persiguió de inmediato, abandonando cualquier pretensión de coordinación en favor de lo que podría describirse como un caos entusiasta. A Jake le tomó 3 intentos más, numerosas sesiones de entrenamiento sobre el concepto de trabajar juntos y una larga discusión sobre por qué las presas no aprecian las presentaciones formales, pero finalmente lograron su primera cacería grupal exitosa. El momento en que acorralaron y atraparon a su primer portero fue una maravilla, si se ignoraba el hecho de que les había llevado 4 horas, y que la pobre criatura probablemente había muerto más de agotamiento que de depredación. La celebración de la victoria fue inmediata y abrumadora. Los 7 miembros de la manada comenzaron a aullar triunfalmente al cielo, armonizando lo que claramente era una especie de canción tradicional de caza. Solo había un pequeño problema. Chicos, Jake interrumpió su serenata celestial. Están aullando a la luna equivocada. La manada se detuvo a medio aullar y miró al cielo, donde 2 lunas colgaban en el crepúsculo alienígena. Habían estado dirigiendo su canto de victoria a la luna más pequeña y tenue, en lugar de a la grande y brillante, que claramente era el satélite dominante. ¿Importa?, preguntó Fang Whisper, con aspecto mortificado. Oh, no. ¿Hemos ofendido a los espíritus lunares? ¿Esto invalidará nuestra casa? No hay espíritus lunares, Fang Whisper. ¿Y sí? Acaban de pasar 5 minutos serenando al equivalente cósmico del molesto hermano pequeño de la luna. A pesar de la vergüenza astronómica, Jake tuvo que admitir que estaba orgulloso de ellos. De hecho, habían trabajado juntos, habían demostrado paciencia y habían atrapado a sus presas con habilidad en lugar de pura suerte. Era un progreso, aunque conllevara una mezcla de confusión interplanetaria. Con su primera cacería exitosa ya superada, Jake pensó que era hora de presentarles a los cátaros lo que él consideraba uno de los mayores logros de la humanidad: hacer que la comida realmente supiera bien. El concepto de sazonar, las técnicas de cocina y la preparación de alimentos aparentemente les resultaba tan ajeno como la física cuántica a un pez dorado. Entonces, ¿me estás diciendo?, dijo Groll Fang, examinando la pequeña colección de especias básicas de Jake con la intensidad de un arqueólogo que estudia artefactos antiguos, que los humanos añaden deliberadamente estas sustancias vegetales a sus alimentos para alterar su sabor? Así es, lo llamamos sazonar. Es la diferencia entre comer para sobrevivir y comer para disfrutar la vida. Fang susurró mientras olfateaba nerviosamente un recipiente con lo que Jake había etiquetado como una mezcla de hierba segura para extraterrestres. Pero, ¿y si estos aditivos cambian la naturaleza fundamental de la presa? ¿Y si al sazonar nuestra captura, de alguna manera deshonramos su sacrificio?
¿Y si el espíritu del gorila se confunde en el más allá porque ya no sabe a sí mismo? Fang susurró. Te prometo que el espíritu del gorila no va a presentar una queja ante la policía del sabor cósmico. Jake comenzó a demostrar técnicas básicas de preparación de alimentos, comenzando con el simple proceso de limpiar y cortar la carne correctamente. Esto condujo inmediatamente a su primer choque cultural cuando Grol Fang insistió en realizar lo que él llamó el ritual de gratitud a la presa caída. «Oh, gran espíritu gorila», exclamó Grol Fang, sosteniendo la carne preparada sobre su cabeza como una especie de hostia carnívora. «Te agradecemos tu noble sacrificio. Que tu esencia nutra nuestros cuerpos y tu velocidad se convierta en la nuestra. Es muy conmovedor, Grol Fang, pero la carne se está enfriando. El ritual no puede apresurarse, Capitán Morrison. Debemos mostrar el debido respeto o el espíritu de alabanza podría maldecir nuestros sistemas digestivos». Mientras Galong realizaba su larga ceremonia espiritual de la carne, Jake dedicó su atención a enseñar a los demás sobre seguridad contra incendios y técnicas de cocina. Esto resultó ser un error de proporciones cósmicas. El primer desastre ocurrió cuando un miembro de la manada, cuyo nombre se traducía aproximadamente como garra llameante, decidió que si una pequeña fogata era buena, entonces un infierno masivo sería mejor. Jake se giró y lo encontró intentando asar la cena con lo que parecía ser una antorcha de plasma improvisada que había construido de alguna manera con componentes rescatados de la nave. Garra llameante. No, estamos cocinando la cena, no la estamos lanzando a la órbita. Pero Capitán Morrison, sin duda, el máximo calor equivale a la máxima eficiencia de cocción. La explosión resultante dejó a todos boquiabiertos y lanzó el juguete, cuidadosamente preparado, unos 15 metros por los aires, donde aterrizó en un árbol y tuvo que ser recuperado por una expedición de escalada muy avergonzada. El experimento con los condimentos que siguió fue aún más catastrófico. Jake les había explicado con detalle el concepto de que con un poco se puede hacer mucho con las especias, pero los cátaros aparentemente lo interpretaron como usar todo lo que encuentren en cantidades que harían llorar a un chef profesional. Fang Whisper, entusiasmado por abrazar esta nueva frontera culinaria, había reunido lo que anunció con orgullo como una selección de potenciadores de sabor locales. Resultó ser varias plantas exóticas que iban desde ligeramente alucinógenas hasta potencialmente letales. Jake observó con horror cómo el lobo beta comenzaba a espolvorear con entusiasmo lo que parecía musgo púrpura brillante sobre su cena. «¡Alto! ¡Alto ahí mismo!», susurró Fang. «¿Qué es eso exactamente?» «¿Esto? Oh, esto es musgo brillante. Hace que todo sepa a luz de estrellas y sueños. Muy popular entre los herbívoros locales. ¿Y por qué crees que les gusta?» Fang Whisper hizo una pausa, con la mano congelada a mitad de la rociada. «Porque sabe bien o porque los pone como locos y les impide huir de los depredadores. Deja el condimento potencialmente psicoactivo». Tras confiscar varias especias más cuestionables, desde equivalentes alienígenas de hiedra venenosa hasta lo que parecía ser algún tipo de hongo carnívoro, Jake logró guiarlos en la preparación de su primera comida bien cocinada usando solo ingredientes que no los matarían ni los enviarían a misiones de visión interdimensional. El momento en que probaron la carne bien sazonada y bien cocinada fue una revelación. Toda la manada guardó silencio, masticando lentamente con expresiones de puro asombro. Era como ver a la gente descubrir el fuego por primera vez. Si el fuego hubiera estado hecho de sabor y maravilla. «Esto es», comenzó Grang, luego se detuvo, aparentemente buscando las palabras adecuadas para expresar su cocina. «Epifanía. Así sabe la comida», susurró otro miembro de la manada. «Hemos estado comiendo como salvajes», declaró Fang en un susurro, aunque su ansiedad fue reemplazada temporalmente por algo parecido al éxtasis religioso. Todos estos ciclos consumiendo carne cruda como simples bestias cuando podríamos haber estado cenando como seres civilizados, sugirió Jake. «Como dioses», terminó Fang en un susurro con reverencia. Mientras compartían su primera comida de verdad juntos, Jake se encontró aprendiendo sobre la cultura cátara.
La estructura de su manada era mucho más compleja de lo que había entendido inicialmente, con elaborados códigos de honor y jerarquías sociales que lo gobernaban todo, desde quien podía hablar primero por la mañana hasta la forma correcta de anunciar su intención de echarse una siesta. Bueno, déjenme aclarar esto, dijo Jake, tratando de comprender sus costumbres sociales. Si quieren sugerir una estrategia de caza, primero deben solicitar formalmente permiso al alfa para compartir su sabiduría, luego indicar sus credenciales para tener una opinión y luego presentar su idea en forma de pregunta en lugar de una afirmación. Correcto. Gruñido Fang asintió. Mantiene la armonía de la manada y asegura que todas las voces se escuchan con el debido respeto. ¿Y cuánto suele tardar una simple sugerencia de caza? Normalmente, unos 20 minutos de protocolo formal. Jake negó con la cabeza. Con razón los porteros se escapaban. Para cuando terminabas de pedir permiso para sugerir perseguirlos, probablemente ya habían muerto de viejos. El intercambio cultural continuó a medida que avanzaba la noche. Jake aprendió que los cátaros tenían un sistema de honor increíblemente complejo que les exigía anunciar formalmente sus intenciones a prácticamente todo, desde presas hasta rocas donde pensaban sentarse. A cambio, compartía historias sobre técnicas de caza humanas, tradiciones culinarias y el revolucionario concepto de hacer las cosas sin una presentación formal de 30 minutos. Mientras las estrellas alienígenas emergían en el cielo púrpura sobre ellos, Jake se dio cuenta de que, a pesar de su incompetencia inicial, los Ktar eran seres genuinamente inteligentes que simplemente habían sido atrapados por sus propias estructuras sociales excesivamente elaboradas. No eran malos cazadores por falta de habilidad. Eran malos cazadores porque su cultura había convertido el simple acto de atrapar la cena en una pesadilla burocrática.